estado promoviendo. No sé si ya fue publicada, ya se está haciendo válida. Solamente no conozco grandes cosas, solamente que se estuvo discutiendo y hasta ahí. Sí, yo creo que es un tema ahorita que está como resonando bastante a nivel corporación, ¿no? O sea, a nivel empresa, pero también a nivel trabajadores sobre qué es lo que les corresponde a las empresas cumplir en esta nueva ley de teletrabajo que surge a partir de todo este tema de la pandemia y esta nueva forma en la que tenemos que trabajar, y del lado del trabajador, pues, qué es lo que con lo que tienes que cumplir también como trabajador y lo que vas a recibir. No lo sé, porque una cosa es que estén como la ley y otra cosa que realmente se aplique. No sé, hasta ahorita mi opinión está un poco como 50-50. Tiene beneficios definitivamente, porque es una nueva modalidad que implica pues temas de gastos, ¿no? Como trabajador, o sea, yo misma los he vivido y que es parte de lo que cubre esta ley. Sin embargo, estaba escuchando, hoy también he venido escuchando temas sobre reformas que tienen que ver también con el seguro social, entonces habrá que ver qué impacto también va a tener. En temas de medio ambiente yo creo que bastante, porque pues de inicio tenemos que dejar de transportarnos a nuestro trabajo, ¿no? El uso disminuido de automóvil o de transporte público creo que es un gran beneficio al medio ambiente. La cuestión de salud por comer un poco más sano, si es que te lo propones y te organizas, creo que eso beneficia. Al menos a mí ese aspecto sí me beneficia. Pues ya estamos de regreso y en esta última charla del día y del foro. En esta charla tenemos como invitado a Gustavo Ampugnani, que es el director ejecutivo de Greenpeace. Bienvenido, Gustavo. Hola, Héctor. Muchas gracias a ti y a todo el movilizatorio por tener esta iniciativa de abrir este espacio para hablar de estos temas. No, muchísimas gracias y de verdad sabemos que eres una persona con una agenda bastante complicada y que nos hayas dedicado este tiempo, no a nosotros, sino precisamente al tema, es muy adecuado. Muchísimas gracias. Pues en esta charla queríamos que tú nos ayudaras a reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer de manera conjunta como sociedad para lograr que movernos sea algo más sustentable y que hagamos que las ciudades sean cada vez más vivibles para poder progresar tanto en lo económico, en lo social, en lo político y principalmente en lo ambiental, que es el tema que te atañe. Te voy a presentar con bombo y platillo, como te lo mereces, al igual que el resto de nuestros invitados. Pues Gustavo Ampugnani es el director ejecutivo de Greenpeace en México. Gustavo es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha estado involucrado en temas ambientales desde hace más de 30 años. Gustavo tiene un enfoque muy especial en temas de energías renovables y cambio climático, y también integró parte de la delegación política de Greenpeace en las conferencias de las Naciones Unidas, y desde 2016 es el director ejecutivo de Greenpeace en México. Pues bienvenido nuevamente y pues te cedo el micrófono para que nos platiques acerca de este tema. Bueno, muchas gracias. Mira, yo dividí mi presentación, voy a una presentación muy breve que entiendo que ustedes me van a ayudar a proyectar, que busca abordar, por un lado, cuáles son las enseñanzas que nos deja la pandemia, siempre cruzado o a través del filtro de la protección del medio ambiente, algunos casos de éxito, o lo que yo considero que son casos de éxito y donde debemos focalizar nuestra atención. Y luego una tercera parte, que es cuáles son los cambios críticos que se necesitaría hacer para, pues bueno, seguir surfeando en esta ola que se ha impuesto por todo lo que nosotros sabemos y por toda esta disrupción que ha ocasionado la pandemia, ¿no?
Entonces, empezando por el punto 1, digamos, ¿qué nos ha enseñado la pandemia o vinculando la pandemia a la parte de la contaminación? Yo creo que, digamos, si hay algo claro es que hemos podido, o que es posible, hemos podido tocar realmente, que es posible modificar ciertos hábitos, ciertos comportamientos y maneras de hacer las cosas, ¿no? Esto siempre que haya un buen motivo para hacerlo. Y la pandemia lo que ha hecho es esto, nos obligó a cambiar mucho de nuestros comportamientos en materia de trabajo, en materia de enseñanza, en materia de adquisición de bienes y servicios de primera necesidad, en materia de trabajo. También nos enseñó que podemos ver de una manera muy patente que si se reduce la movilidad, esto es, el transportarse de un lado para otro, de manera generalizada, por esta obligación de quedarnos en nuestra casa, principalmente me refiero a los primeros meses de la pandemia, en esta jornada nacional de sana distancia, las emisiones contaminantes también se reducen, ¿sí? Y no es que hayamos descubierto este tema apenas el año pasado, sino que se hizo patente para cientos de millones de personas en todo el mundo. Yo creo que para quienes estamos aquí escuchándonos y participando de esto, se nos vienen a la cabeza estas imágenes de cierto tipo de animales o fauna silvestre que estaba reinvadiendo algunas ciudades en el mundo, ¿no? Y los canales de Venecia súper claros, cristalinos, etc. Pues bueno, digamos, esta correlación entre una reducción de la movilidad, principalmente relacionada a lo laboral, y, digamos, un cambio notable en nuestro ambiente inmediato se ha hecho muy, muy, muy patente, ¿no? Y pues bueno, ya en este tema, lo que yo quisiera compartirles es los resultados o un poco las reflexiones que surgen de un estudio que realizaron mis compañeros de Greenpeace Alemania con un instituto alemán. Es un instituto que se dedica a estudios del futuro y análisis de tecnología. Es el Instituto IZT, tiene un nombre en alemán que, pues bueno, para mí es imposible poder mencionarlo o nombrarlo de manera correcta. Y en este reporte se empieza a hacer la reflexión sobre cómo las nuevas rutinas de trabajo ocasionadas por la pandemia pueden reducir las emisiones en un mundo post-COVID. Entonces, uno de los datos que empezamos a ver en este análisis es que las emisiones globales de CO2, el CO2 es este gas de efecto invernadero de referencia y que, digamos, la comunidad internacional se ha propuesto reducir estas emisiones de este gas para poder atenuar de alguna manera el problema del cambio climático. Entonces, lo que vemos es que las emisiones del dióxido de carbono, del CO2 globales, cayeron un 17% a inicios de abril del año pasado. Y esto prácticamente corresponde, o de este volumen de reducción, prácticamente la mitad corresponde al sector transporte, ¿sí? Esto debido a la disrupción en los hábitos del trabajo diario, ¿sí? O sea, al tener que quedarte en tu casa y poder seguir esas actividades laborales desde tu casa y ya no transportarte de tu casa al trabajo, pues bueno, de una manera generalizada, esto tuvo esta consecuencia o tuvo este tipo de impacto positivo desde mi punto de vista en una reducción de las emisiones de CO2 global. Ahora bien, ¿qué otras cosas vemos en este estudio que realizó Greenpeace Alemania con esta institución de ese país? Bueno, por un lado, es que se ve una correlación positiva entre el teletrabajo, el home office, y una reducción o con menos traslados en las calles y en las carreteras para ese propósito. Aquí es importante mencionar que lo que hace este análisis o lo que han hecho en este análisis es focalizarse en aquellos traslados que corresponden a
desplazarse para ir a trabajar, no en otro tipo de traslado. Por un lado, que esa reducción pues, tiene un impacto benéfico para el clima, o sea, eso ha sido evidente por esta reducción que yo les decía antes, de un 17%. Y en el caso de Alemania, en estos meses de pandemia, principalmente estos primeros meses, porque el estudio lo que hace es analizar estos primeros meses, principalmente fines de marzo a principios de mayo, lo que se ha visto en Alemania es que el porcentaje de personas que entraron a esta modalidad de teletrabajo, de home office temporal, se elevó de 25% a 37%. Y a partir de eso, este estudio realiza dos escenarios, un escenario conservador y un escenario avanzado. Y aquí lo interesante es que a partir de estos escenarios, se establece que el potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, cambio climático, es significativo, ¿sí? Y este estudio, además, se hizo basado en, digamos, además de estos dos escenarios, cada uno de estos dos escenarios contemplan lo siguiente: un día extra de teletrabajo a la semana o 2 días extras de teletrabajo a la semana. Y lo que nos dice el estudio es que el potencial de reducción de emisiones contaminantes varía y puede llegar a un rango de entre 3.2 y 5.4 millones de toneladas de CO2, ¿no? Depende qué escenario y si es un día o 2 días de teletrabajo extra a la semana. Pero bueno, estas son realmente como cifras que sustentan estas aseveraciones, ¿no? También lo que nos dice es, si tomamos lo más alto, o sea, lo más, digamos, lo más exigente, ¿sí? Digamos, para el caso de Alemania, es un 40% de la fuerza laboral que pueden hacer home office al menos 2 días por semana. Vemos que el potencial de reducción de gases de efecto invernadero es bastante alto para el caso de Alemania. Podría llegar a significar un 18% de las emisiones que corresponden a los traslados por motivos laborales en ese país. Ahora bien, también lo que nos dice este estudio es que hay que tomar en cuenta como muchos asegúnes, ¿no? Como decimos en México, ¿no? El tipo de matriz energética, esto es cómo tú generas electricidad, si es con carbón, si es con energías renovables, si es con gas, si es con un mix de todas estas tecnologías, la intensidad energética para hacer funcionar las plataformas digitales, etc. Pero lo que sí es claro es que en general los beneficios de hacer teletrabajo en el medio ambiente son positivos y nos hace ver que sí vale la pena dejar de manera permanente esta modalidad en aquellos sectores donde se lo pueda hacer, porque también no todos los sectores de trabajo pueden entrar en una modalidad de teletrabajo, ¿no? También tiene que ver con cierto nivel socioeconómico, etc. O sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero vamos, en términos generales, el impacto del teletrabajo en el medio ambiente, en particular en las emisiones que afectan al clima global, es positiva. Ya con respecto a lo que nosotros consideramos como casos de éxito, digamos, si bien los ha habido a nivel global, digamos, ciudades como París, Milán, y algunas otras ciudades latinoamericanas que también han tomado medidas con respecto a esto, a mí lo que me gustaría es dirigir la atención a México. Porque consideramos nosotros que en México sí hay buenos ejemplos de los cuales difundir más, ¿no? Por un lado es esta estrategia de movilidad 4S que se publicó a inicios de la pandemia el año pasado y que es una estrategia en la que han participado diversas organizaciones de la sociedad civil
Y esta estrategia aborda como 4 ejes, ¿no? El eje de salud, el eje de la seguridad, el eje de la sustentabilidad y de la solidaridad. Es un plan de movilidad para una nueva normalidad, ¿no? Entonces, yo considero que este es un caso de éxito materializado en una estrategia de política pública. Yo sé que hay una distancia entre aprobar o difundir este tipo de estrategias y una aplicación en la realidad, pero creo que es un gran avance y creo que un gran gesto de adecuarse a los tiempos que ha tenido principalmente la Secretaría, la SEDUBI, de Desarrollo Urbano, a nivel federal, y la Secretaría de Salud, que han impulsado esto dentro del gobierno federal, y pues bueno, las otras secretarías que también es importante mencionar, como la Secretaría de Comunicación y la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Y esto apoyado con un trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace México. Entonces yo creo que este sí es un caso de éxito, porque dentro de esta estrategia se nos mencionan 2 cosas que, al menos desde la perspectiva que nosotros trabajamos en Greenpeace, son muy importantes. Por un lado, la importancia del trabajo remoto, como se menciona en la estrategia, o del teletrabajo, el home office en el sector privado y en la administración pública, que corresponden a la estrategia número 7 en el capítulo de sustentabilidad. Y aquí lo que se proponen como líneas de acción es sostener un diálogo entre cámaras empresariales, empresas en concreto y gobierno para poder acordar que el teletrabajo, o cierta flexibilidad para que el teletrabajo pueda ser aprovechada al máximo, ¿no? Si bien esto ya está empezando a ser regulado en el país a través de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, etcétera, como se decía en presentaciones anteriores, pues sí se necesita una serie de acuerdos entre sectores para poder flexibilizar esto. Y esto también creo que es importante, y habría que ver qué estudios existen en México. O sea, nosotros no los tenemos, no sé si hay alguien que esté estudiando esto, pero digamos, uno sale ahora a la calle y es como que ya regresamos prácticamente a una situación pre-pandemia, ¿sí? Otra vez las calles empiezan a ser intransitables, la calidad del aire se ha deteriorado mucho, ya los cuellos de botella están generalizados en toda la ciudad. O sea, como que ya la movilidad regresó casi a niveles prepandémicos, ¿no? Y esto nos hace pensar, bueno, qué tanto el teletrabajo se va a quedar para siempre, o va a ser como una modalidad de flexibilidad a criterio de cierta empresa o cierta asociación o cierta organización no gubernamental, ¿no? Y nuevamente, yo creo que el potencial que estamos viendo, o al menos que se desprende de este estudio que yo les comento, y que si bien no lo podemos generalizar para todos los países, pero sí hay elementos que vale la pena considerar y que creo que sí pueden ser tomados como generales. Si tú reduces la movilidad principalmente en la movilidad que corresponde al uso particular del automóvil, pues bueno, sí podemos esperar una reducción de los contaminantes y una mejor calidad del aire y un menor impacto en el clima, ¿no? Para que eso suceda, pues bueno, el teletrabajo tiene que ser quizás una modalidad más permanente de la que estamos viendo ahora. Y el otro caso de éxito que es también importante desde mi punto de vista y digno de mencionarse, es esto que empezamos a ver el año pasado de las ciclovías emergentes, que también está considerada en esta estrategia que yo les menciono. Y estas ciclovías emergentes empezaron a verse, a materializarse en ciudades como Puebla, Monterrey, Ciudad de México. No es que no existieran ciclovías antes de la pandemia en estas ciudades, por supuesto que sí. El tema es que empezaron a construirse estas ciclovías emergentes un poco para compensar esta
dificultad de poder movilizarse en transporte público para evitar las grandes concentraciones de personas y poder usar otro tipo de forma de trasladarse en las ciudades que tiene un impacto mínimo en el medio ambiente y que incluso es más seguro desde el punto de vista de prevenir los contagios por COVID, que es el uso de la bicicleta. Pero para eso, ¿qué se requiere? Bueno, para eso se requieren mayor o más infraestructura de este tipo, ¿no? Y para quienes estamos aquí en la Ciudad de México, pues bueno, el ejemplo icónico de esta ciclovía emergente es la que se instaló en un sector de la avenida Insurgentes, principalmente hacia el sur de la ciudad, y que ante los intentos de levantarla, o sea, una vez que cumplió su función como emergente, era quitarla y devolver los carriles a los automóviles, pues bueno, también hubo todo un movimiento ciudadano de presión al gobierno de la Ciudad de México para que esta ciclovía emergente se transformara en ciclovía permanente. Lo cual, esto también es como una victoria de todos los colectivos que vienen impulsando este tipo de movilidad en las ciudades usando la bicicleta desde hace muchísimos años, ¿no? Ahora bien, digamos, ¿cuáles son los cambios críticos que desde nuestro punto de vista como Greenpeace deberían suceder en nuestro país o en nuestras ciudades para poder aprovechar esta tendencia y poder vincular el teletrabajo con un impacto positivo en el medio ambiente? Bueno, por un lado, tener claro que el teletrabajo puede ser parte de la solución, o sea, por sí sola no nos va a resolver el problema del cambio climático, pero sí, como yo les explicaba, tiene un impacto positivo, y ese impacto positivo, en la medida que se pueda generalizar, va a ser bastante, digamos, va a generar un cambio cultural, y en la medida que contribuya con otras medidas que deben tomarse en otros ámbitos en materia de combate al cambio climático, pues bueno, sin duda suma a la solución integral del problema del cambio climático. Por otro lado, creo que tenemos que ser conscientes de que solo una parte de la fuerza laboral puede dedicarse a esta movilidad, perdón, a esta modalidad de home office o de teletrabajo de manera cuasi permanente, digamos, de 2 a 3 días por semana. Porque, pues bueno, se necesita también reunir ciertas características para que esto pueda ser posible, ¿no? El tipo de trabajo, el tipo de conectividad, etc. Desde el punto de vista nuestro, creemos que lo que se debe apuntalar para que esto también pueda ser factible es el cambio o la inversión en otro tipo de infraestructura en la ciudad, ¿no? Entonces, tiene que haber un sistema de transporte público muy robusto, ¿sí? Tiene que haber una infraestructura ciclista segura, conectada y rápida. Nuevamente, todo esto es lo que se materializa en este caso concreto que yo les comentaba de Avenida Insurgentes. Y estimular la reducción de kilómetros viajados en transporte motorizado, ¿no? Principalmente en kilómetros recorridos en automóvil particular. Entonces, creemos que esto va a tener un impacto muy positivo, no solo en términos de cambio climático, sino en algo más inmediato, que es la calidad del aire que respiramos en las ciudades, pero también esto repercute de manera positiva en reducir accidentes viales, atenuar un poco el ruido que percibimos en la ciudad, que es otra forma de contaminación que padecemos principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Y quizás lo más complejo de realizar es modificar o adaptar el diseño de las ciudades para reducir este tipo de traslados de la casa al trabajo en automóvil particular, ¿no? Esto digo que es complejo porque, bueno, las ciudades de alguna manera ya están diseñadas, es difícil tumbar todo y volver a construir, pero creo que sí tiene que haber ciertas adecuaciones justamente para poder permitir
esto que les decía antes, un transporte público de gran capacidad, muy robusto, interconectado, con infraestructura ciclista segura, rápida. Esto requiere modificaciones, pero también, digamos, como que distribuir y descentralizar a lo largo y a lo ancho de las ciudades, dónde están las escuelas, dónde están las tiendas, dónde están los centros culturales para dispersión, para aprendizaje, etc. Tiene que haber como mayor distribución de todos esos sectores en las ciudades para evitar los traslados a grandes distancias y que sea un atractivo para muchas personas utilizar el automóvil para hacerlo. Entonces, como conclusión, lo que yo podría decir es que los nuevos comportamientos de movilidad pueden contribuir significativamente a reducir las emisiones de CO2 y de otros contaminantes, y que estos comportamientos, estos nuevos comportamientos de movilidad están muy ligados a la modalidad de teletrabajo, ¿sí? Que en la medida que esto pueda ser permanente, como ya les decía, con ciertos criterios, pues bueno, yo creo que va a ser una aportación bastante importante a el combate al cambio climático, no por sí sola, pero como parte de muchas estrategias que deben cruzarse, articularse, y entre las cuales tiene que haber mucha sinergia, ¿no? Y pues un último dato, ¿no? Según la Agencia Internacional de Energía, si el 20% de la fuerza laboral global trabajara desde su casa, se ahorraría la emisión a la atmósfera de 24 millones de toneladas de CO2 al año. Esto es poco, más o menos el 3% de lo que hoy emite México. Claro, si esto lo contraponemos con las emisiones globales, que ya estamos hablando de otra escala, no estamos hablando de millones de toneladas, sino de gigatones, pues uno podría decir que es muy pequeña la aportación, pero insisto en que vale la pena intentarlo. Yo creo que desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, el teletrabajo suma, ¿sí? Ayuda a reducir emisiones contaminantes, principalmente de aquellas que proceden del uso del automóvil particular como forma o manera de movilizarse de la casa al trabajo, que lamentablemente contribuye también en gran parte al grueso de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de México como país, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto yo acabo esta presentación, agradeciéndoles nuevamente el espacio por permitirnos poder dar a conocer esta información y, pues bueno, contribuir a una reflexión más general sobre el teletrabajo y sus impactos positivos, en este caso, en materia de medio ambiente y cambio climático. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Gustavo. Tenemos un par de preguntas por ahí de nuestra audiencia que me gustaría pasártelas. Y una de ellas es, ¿cuál es el rol de Greenpeace en precisamente generar este tipo de nuevas ciudades más habitables? Tanto en México como a nivel mundial. O sea, que nos cuenten un poquito qué están haciendo. O sea, como ya, ¿qué estrategia? O sea, es ustedes la que están haciendo. Sí. Nosotros, digamos, en términos generales, Greenpeace trabaja en un formato de campañas públicas, son campañas de sensibilización pública sobre los temas que nosotros consideramos que son prioritarios, ¿no? Y esta consideración de la prioridad de los temas en función de las estrategias que Greenpeace como organización global define. Y nosotros como Greenpeace México, como parte de una organización global, nosotros contribuimos a poner temas a consideración de la organización y votarlos y luego implementarlos en cada uno de los países, ¿no? A través de esta modalidad de trabajo también lo que nosotros buscamos es no solo incidir o difundir información para el público en general, sino incidir en ciertas políticas públicas muy concretas. Desde el año 2016, 2015, si no me equivoco, nosotros iniciamos una línea de trabajo
que busca llamar la atención sobre la necesidad de que las ciudades mexicanas, principalmente las grandes y medianas ciudades mexicanas, transiten hacia la sustentabilidad, ¿sí? Esto a partir de un diagnóstico que nos dice que, pues bueno, realmente muchas de nuestras ciudades son invivibles, realmente son más insufribles que otra cosa. Entonces, ¿cómo poder empezar a transformar estas ciudades en ciudades vivibles desde el punto de vista del medio ambiente, del aire que respiramos, de la movilidad, de la producción y consumo de alimentos, etc.? Entonces, esta gran línea de trabajo en este 2021 se está enfocando como en dos temas principales. Por un lado, está buscando promover esta idea de cadenas cortas de comercialización de productos alimenticios, que esto también ha tenido como un gran auge a partir de la pandemia, ¿sí? Mucha gente cambió otro tipo de comportamientos. En vez de ir a comprar ciertos alimentos al supermercado, optó por comprar sus alimentos en tianguis o mercados más cercanos a su casa, al aire libre, principalmente mercados que ofrecen productos orgánicos o que se han producido o que se han producido de manera más ecológica, por decirlo de manera general, ¿no? Entonces, también es otro tipo de cambio ocasionado por la pandemia. Entonces empezaron a surgir muchos mercados orgánicos cruzado con otro aspecto que tiene que ver con la salud. O sea, en la medida que tú estés bien alimentado, vas a tener un cuerpo, un organismo más resistente a este tipo de enfermedades. Por eso es importante alimentarse bien. Y alimentarse bien significa dejar de lado, por un lado la comida chatarra, pero por otro lado, dietas muy altas en calorías, o muy altas en grasas, o muy alta en carne, ¿no? Entonces, lo que nuestro trabajo está haciendo desde la campaña que nosotros llamamos Consumo Sustentable, que tiene que ver con las ciudades, es que las ciudades, ya sea a nivel gobierno central, en el caso de la Ciudad de México, a nivel de alcaldía, promuevan este esquema de cadenas cortas de productos alimenticios, ¿sí? Porque eso también tiene un impacto positivo en la huella ambiental general de las personas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar de dónde vienen muchos de los alimentos o los productos alimenticios que se venden en los supermercados, a veces vienen de países muy lejanos. Esto tiene una huella de carbono muy alta y por eso los localismos empezaron a tener mucho más auge a partir de la pandemia. Entonces, en eso estamos trabajando nosotros. Y el otro tema tiene que ver con el agua, ¿no? El agua es un problema de varias maneras en las ciudades, en Ciudad de México en particular, ya sea por el tema de la sequía, o la falta de agua en muchas zonas de la ciudad, y por otro lado, por exceso de agua cuando hay grandes lluvias, inundaciones, etc. Entonces, es otro tema que estamos empezando a investigar. Lo estamos haciendo de manera conjunta con muchas otras organizaciones y asociaciones que ya vienen trabajando el tema de agua también desde hace varios años. Entonces, pues bueno, de esa manera nosotros buscamos influir en la toma de decisiones políticas. O sea, esos son los temas. Y, pues bueno, nuestro trabajo es a través de estas campañas públicas, sensibilizando a la gente, pidiéndole a la gente que se sume a nuestras demandas para poder fortalecer este llamado a las autoridades para hacer los cambios necesarios y que, bueno, en términos generales, nuestras ciudades sean más vivibles, ¿no? Ok, y finalmente, el ciudadano de a pie, o los ciudadanos de a pie, ¿cómo deberíamos de sumarnos a ese esfuerzo? ¿Cómo podríamos apoyar estas iniciativas o la iniciativa de Greenpeace? Bueno, yo creo, para aquellos que están interesados en concreto en el trabajo de Greenpeace, primero es conocer de primera fuente qué es lo que estamos haciendo, porque mucho de Greenpeace se sabe a través de terceros, ¿no? A través de los medios de comunicación, lo cual está bien, pero por los espacios que tienen los mismos medios de comunicación, lo que se transmite de Greenpeace es como un pedacito de todo el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, para quienes quieren conocer más de nuestro trabajo, es, sugerirles que
se informen a través de nuestra página de internet, www.greenpeace.org.mx, y también en esta página de internet no solo van a tener información, documentos, informes en los cuales nosotros analizamos ciertas temáticas, sino distintas maneras de participación. ¿Sí? Maneras de participación a través de canales digitales para poder fortalecer estos llamados a las autoridades, que generalmente lo hacemos a través de peticiones, firmas, o fortalecer el trabajo de Greenpeace a través de los donativos. Eso también para nosotros es muy importante porque Greenpeace no recibe ni de gobiernos ni de partidos políticos, solo de personas físicas que hacen donativos mensuales y que permiten que Greenpeace siga siendo una organización y una voz crítica e independiente, independientemente de quienes estén gobernando los países, y que sigamos enfocados en los temas de medio ambiente. Entonces, estas son como dos formas de participación que a mí me gustaría recomendar. Pues te agradecemos muchísimo tu participación y compartir esta experiencia con nosotros, Gustavo. Es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor y muy alentador saber que en nuestro país se están haciendo estrategias que son importantes y que son estrategias que están a nivel de lo que están haciendo otros países que van de avanzada, lo cual nos va a posicionar en tener una ciudad de primer nivel que pueda ser competitiva con otras ciudades a nivel mundial, y definitivamente la sustentabilidad es una parte muy importante para ser competitivos. Te agradecemos mucho tu colaboración, tu experiencia al haberla compartido con nosotros, y esperamos poder contar contigo más adelante para seguir teniendo esa conversación de manera conjunta a las diferentes organizaciones que estamos interesados en impulsar esta iniciativa para poder establecer las bases y generar un cambio que sea sostenible en el mediano y largo plazo. Muchas gracias, Gustavo. Claro que sí. Gracias a ti, Héctor. Hasta luego. Y pues bueno, así llegamos a la parte final de nuestro foro. Han sido 2 días de mucha reflexión, mucho aprendizaje sobre estos temas que nos llevan a repensar y a reimaginar cómo debería de ser la nueva normalidad, ¿no? O sea, esta nueva forma de movernos, esta nueva forma de trabajar para precisamente hacer de nuestra ciudad una ciudad más vivible, más amable con el medio ambiente, y sobre todo que traiga beneficios a ambas partes, tanto a los empresarios como a los empleadores. Haciendo un pequeño resumen de todo lo que estuvimos viendo en estos días, estuvimos trabajando conversando, reflexionando sobre cómo era la realidad antes, cómo es hoy, qué funcionaba antes, qué no funcionaba, qué deberíamos de mantener de aquello que funcionaba, también de cómo las empresas han logrado implementar sus planes de movilidad para el beneficio tanto de las mismas empresas, de sus empleados, de las ciudades. Dimos un recorrido por diferentes alternativas de transporte. También analizamos cómo escoger de entre todas estas alternativas, cuál es la que más nos conviene a nosotros como empresarios o como organizaciones, y a los empleados que colaboran de manera conjunta con nosotros para el logro de nuestros objetivos. También platicamos acerca de los retos de ser mujer, porque pudimos ver que esta pandemia trajo mucho más consecuencias para las mujeres de las cuales tradicionalmente ya venían enfrentando. Entonces decidimos, y fue muy, muy oportuno, darle un tratamiento especial, un espacio especial a hablar sobre estos retos y sobre cómo tratar de aminorar estos riesgos que están sufriendo las mujeres como consecuencia de esta nueva manera de reorganizarnos en lo laboral. También hablamos, el día de hoy estuvimos platicando por la mañana sobre la importancia de abordar temas de salud, tanto física como mental, y vimos un caso de éxito de una empresa de la implementación de estas estrategias precisamente para mantener de manera óptima la salud de sus empleados, y que esto sea compatible con la productividad de la empresa. También estuvimos viendo temas digitales, cuáles son las herramientas que necesitan las organizaciones para adaptarse a esta nueva normalidad, y vimos ahí varios ejemplos de cómo esto funciona, cómo tanto empresas grandes como empresas pequeñas e inclusive microempresas pueden adaptarlo, y que esto está al alcance de los diferentes tamaños de
de corporaciones. Y pues finalmente hablamos de cómo impulsar de manera conjunta el desarrollo en nuestra ciudad para que esta ciudad de México se convierta en una ciudad competitiva a nivel internacional y que tenga las prácticas que tienen otras principales ciudades de grandes economías. Y también exploramos cómo estas prácticas no deberíamos descentralizarlas solamente en las grandes ciudades, sino deberíamos de empezar tanto a llevar nuestras mejores prácticas a unas ciudades más pequeñas y también adoptar muchas prácticas que esas ciudades pequeñas ya tienen y que pueden ser inclusive más de avanzada que las que tenemos en nuestras grandes ciudades y dejar de ser centralistas en las grandes capitales. Pues con esto damos finalización a nuestro evento. En realidad agradecemos muchísimo al Urban Movement Innovation Fund que hizo posible que se llevara a cabo este foro de discusión. Y también quiero agradecer a todas las organizaciones que nos apoyaron para la realización de este foro. Espero no omitir a ninguna de ellas. Estuvo con nosotros AT&T apoyándonos, Visitecas, Becton Dickinson de México, el Bucet 6 Boyoli, Céntrico, Cisco, CORE, Estafeta, Greenpeace, la Universidad Iberoamericana de Puebla, IDLO, ITDP, JLL Consulting, Kunda, McBride Sustainability, Microsoft, la CEMOVI, el Sur Institute, el Tecnológico de Monterrey, TUENBICI, Urban, Waze, WRI México, y espero no estar olvidando a ninguna otra organización. Y también quiero agradecer muchísimo al equipo de Movilizatorio, tanto a nivel Latinoamérica como a nivel nacional, el equipo de Movilizatorio México, y al equipo de Charla, que fue el que nos apoyó en poder tener esta parte técnica y que tuviéramos las menores complicaciones posibles para llevar a ustedes todos estos mensajes. Y también, por último, les recuerdo, no se nos olviden, no olviden de compartir todo lo que pudieron ver en el foro, sus inquietudes, la información, las conferencias, con el hashtag La Nueva Movilidad, para poder hacer llegar este mensaje a más personas y que más personas se puedan sumar a esta iniciativa de generar una nueva movilidad de la mejor manera. Y también, por último, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que es @movilizatoriomx. Y creo que es todo por el momento. Esperamos poder continuar esta conversación en diferentes foros y no queda más que agradecerles por su paciencia en estas 10 horas divididas en 2 días sentados frente a un conmutador, sufriendo las consecuencias del encierro, pero aún así tratando de apoyar en nuestra labor y tratando de apoyar en la construcción de una sociedad mejor. Muchas gracias y hasta la próxima.